Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer el último mes del año en mi bullet journal. Así que en esta ocasión me animé a hacer varios doodles con temática navideña, también para la gama de colores usé entre azules y un rojo. Es una combinación de colores que en lo personal disfruto mucho usar y sí se llega a sentir ese toque de invierno que me gustó bastante. Entonces estuve haciendo diferentes tipos de doodles en toda la hoja, no tienen como tal un orden, solo fui dibujándolos dependiendo de la forma del espacio. Con el color rojo dibujé los círculos o centros de mis plantitas y este color en particular me gustó mucho, es como un rojo vino. También con el mismo color hice las letras de diciembre, pero con una tipografía un poco diferente. Ahora que recuerdo, en mis dos últimos años haciendo bullet journal del mes de diciembre, la gama de colores ha sido muy similar, pero la verdad es que es una gama muy elegante y con ese ligero toque navideño. Para el color de las hojas usé un azul marino y siendo honesta la cámara no le hace justicia a este hermoso color. Sin duda hubo un tiempo donde estaba muy obsesionada con ese color y lo pueden ver en mis anteriores temáticas de bullet journal, así que en esta ocasión va a ser el protagonista de mi portada. Pero bueno, mientras ven un poco del proceso, hace tiempo que siento que no platico con ustedes y es que me sorprende lo rápido que ha pasado este año. Literal en unas semanas ya les estaré subiendo mi bullet journal del 2024 y la de enero. Esos videos siempre han sido de mis favoritos porque uno inicia con mucha actitud del año, entonces siempre ando bien inspirada. Una vez que terminé de pintar todo, voy a estar usando otro plumón azul para hacer otro tipo de hojas. La forma es un poco extraña, no sé cómo explicarla, pero igual le dio mucha vista a nuestra hoja. Por cierto, aquí se me olvidó grabar los demás doodles de la portada, pero solo agregué otro tipo de plantitas y algunos destellos en color gris. También en la hoja de inspiración hice un diseño muy similar al de la portada y agregué mi frase de inspiración. Ya como detalles finales usé una cinta para decorar la hoja de inspiración, también usé un bolígrafo de gel en color dorado para poner puntos en toda la hoja y por último agregué un poco de luz a los círculos rojos. Entonces así quedaría mi portada del mes de diciembre, realmente me gustó mucho el resultado, pero ahora sí vamos a pasar a la siguiente página y como siempre vamos a iniciar con el calendario. Esto es algo que no puede faltar en mis calendarios y es que ya he recortado mi hoja para crear ese tipo de pestaña y pondré la misma cinta que usé en la portada para decorar esta pestaña. Y en la parte de atrás voy a estar colocando una hoja del color azul marino muy similar a la del título para que resalte mucho más a la vista del calendario. No sé si se pudieron dar cuenta, pero en esta ocasión intenté no usar ningún resaltador o bolígrafo negro porque aparte sentí que no combinaba tanto. Es una temática o un diseño muy sencillo y fácil de hacer, además que la combinación de colores que usé en verdad hacen un buen trabajo juntos. Ya como toques finales puse estos stickers navideños que son de una colección pasada de The Washi Tape Shop y si es que aún los venden te los voy a estar dejando en la descripción de este video, así que únicamente lo puse en la parte de abajo para decorar y con el mismo bolígrafo dorado puse algunos detalles en el título. Así quedaría mi calendario y voy a pasar a la siguiente página que será mi brain dump. Inicié decorando con estos stickers que tienen copos de nieve para usarlos como esferas, que siento que hace que resalte mucho más y le da ese estilo navideño. Creo que para este punto ya se habrán dado cuenta que en esta ocasión no quise hacer ningún tracker porque quería que este mes fuera más de relajación y no sentir esa ligera presión, que no les voy a mentir, a veces se me olvida, pero siempre hago mi esfuerzo por retomarlo, así que para este mes me quise dar un respiro. Sin embargo, ya iniciando 2024 haré mi doble esfuerzo de mejorar mi registro de hábitos. Ya sabes, es un nuevo año y siempre uno inicia muy motivado, así que hay que aprovecharlo. Así quedarían estas hojas, como siempre son páginas con un diseño muy fácil de hacer y sencillas, pero que sin duda quedan perfectas con el resto de la temática. Voy a pasar a mi última página, que es la de mi planeación semanal, e iniciaré trazando mis cuadros de la semana. En esta ocasión hice un ligero cambio en el diseño, las puntas de arriba las hice redondeadas y las de abajo como si fueran esquinas normales, además que hice algunas onditas para separar el texto. Siento que le da un toque muy tierno a mi planeación. Una vez que terminemos voy a pintar el espacio donde van las fechas en un color azul grisáceo. Por cierto, estos meses tengo varios videos pendientes por subir, así que estaré un poco más activa por aquí y espero que puedas verlo y disfrutarlos. En los espacios que quedaron vacíos voy a empezar a decorarlo. En uno pondré el título de mes con algunos doodles y en la parte de abajo estaré haciendo la misma plantita o flor que en la portada, pero con una frase al costado.
También otra cosa importante que quería comentarles es que me gustaría que me dejaran sugerencias de otro tipo de videos que les gustaría ver en mi canal. Este año quiero intentar cosas nuevas en el canal y realmente disfruto leer sus comentarios con sugerencias, así que si tienes algo en mente puedes compartírmelo en los comentarios. Y listo, así quedaría nuestra planeación semanal del mes de diciembre. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de diciembre. Tengo que admitir que el diseño me sacó de apuros porque, como les mencioné al principio, no tenía ninguna idea para la temática de este mes. Además que la gama de colores ha sido una de mis favoritas, es muy elegante y con esas vibras navideñas. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado y te sirva de inspiración. No olvides suscribirte porque en las próximas semanas estaré subiendo nuevos videos y uno de ellos va a ser iniciando mi nuevo bullet journal para el 2024. También puedes comentarme qué te pareció el video de hoy, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.